50 minutos tarde. Entonces, no se apuren, tenemos todavía otras 2 clases más para todo esto. Entonces, si no nos da tiempo para revisarla toda, la terminamos la semana que viene. Si pueden, me detienen 5 minutos antes de las 6, porfa. Bueno, pues empezando con ritmos biológicos y ciclo circadiano. Para empezar, esta es una clase de pregrado. Esta es una clase sencilla, dirigida, fácil para pregrado. Es prácticamente meter los pies al agua nada más sobre lo que es ciclo circadiano. Ya cuando lleguemos al punto de trastornos del ciclo circadiano y entremos un poco más en fisiología, vamos a retomar esto de lleno. Ahorita es para que vayan conociendo, para que vayamos entendiendo algunos conceptos de importancia, para que empezamos a tener una noción de cómo vamos a ir afectando, cómo se va a ir afectando el sueño en base a todos estos procesos. Para empezar a hablar de ciclo circadiano, tenemos que definir primero ciclos biológicos. Y hablar de un ciclo biológico dentro del cuerpo nos habla o se reconoce que es esta variación regular, rítmica y altamente predecible. Es decir, es algo que se va a presentar de manera constante, es algo que se va a presentar de manera frecuente, es algo que se va a mantener y que nosotros podemos decir, ya viene otra vez, ya vamos otra vez para lo mismo, ¿no? De manera que cuando hablamos de ciclos, dependiendo del tiempo en el que vayamos encontrando estos ciclos, los vamos a separar en ciclos ultradianos, ciclos circadianos y ciclos infradianos. Los ciclos ultradianos, van a ser ciclos que duran menos de 24 horas. Son ciclos que se repiten varias veces en el transcurso de un mismo día. El ciclo circadiano es este ciclo que se va a presentar en un periodo aproximado de 24 horas y los ciclos infradianos son aquellos ciclos que van a durar más de 24 horas, que su duración va a ser mucho más larga de un día. Entonces, cuando nos vamos a los distintos tipos de ciclos, ya conocen ustedes sus signos vitales, saben del ritmo cardíaco, saben del ritmo respiratorio, sabemos que en el transcurso de un minuto podemos esperar cierto número de latidos que va a estar frecuentemente por unas ya estándares definidos dentro de la normalidad, frecuencias repetitivas en el respiratorio, en el cardíaco, pero aquí vale la pena diferenciar. Por acá creo que está Rocío. Rocío, ¿te acuerdas de cuánto dijimos que duraba un ciclo de sueño? La clase pasada. Rocío anda por ahí. ¿Escucha? ¿Ya te escucho? Sí, de 4 a 5 ciclos. Eran de 4 a 5 ciclos. ¿Cómo cuánto duraba cada ciclo? 30 minutos. No. ¿Alguien se acuerda? 90. Exacto, entre 90 a 110 minutos. Entonces, en el transcurso de una noche vamos a encontrar ciclos de entre 90 a 110 minutos que se repiten entre 5 a 6 veces. Ahí hablamos de ciclos de sueño. Es importante no confundir esto con el ciclo de sueño-vigilia, que el ciclo de sueño-vigilia tiene un patrón circadiano. Este se va a ir repitiendo cada 24 horas, donde vamos a ir despertando, generando actividad. Llega la noche y conforme llega la noche, también nosotros vamos a generar estos cambios conductuales que van a favorecer que nos quedemos dormidos. Pero el ciclo circadiano de sueño-vigilia no es el único ciclo circadiano que manejamos. Encontramos ciclos circadianos de actividad-reposo, encontramos ciclos circadianos de secreción de 24 horas de distintas hormonas, entre otros. Por el otro lado, tenemos los ciclos infradianos, que quedamos que son más largos, como el ciclo menstrual, como los recambios plaquetarios, como el recambio de eritrocitos, que en el transcurso de 120 días sabemos que va a tener su ciclo de vida, se va a morir y se va a eliminar y vamos a tener nuevos, ¿no? Entonces, para seguirnos orientando en esto, nosotros nos quedamos con ciclo circadiano, porque es para lo que vamos a revisar, pues lo que nos compete. Esto, etimológicamente, viene de Circa y Diem, que
al menos en este punto, se traducen como cerca de un día. Y van a ser parte de estos ciclos que ya vimos que son estas frecuencias repetitivas, esperadas, rítmicas, predecibles, de manera que nosotros nos vamos a ir anticipando para el medio. Todas las conductas que tenemos, todo lo que realizamos biológicamente, va encaminado a que sobrevivamos. Entonces, si revisamos el ciclo circadiano de, por ejemplo, una marmota, el ciclo circadiano de un hámster, es completamente distinto al nuestro, porque ellos pueden salir más de noche. Su ciclo de mayor actividad va por las noches, contrario al de nosotros que está durante el día. ¿Por qué? Porque en el día hay más depredadores, porque tienen mayor peligro, porque probablemente si se acercan pues pueden llegar a morir. Para nosotros es igual. ¿Qué hacemos? En el día pues es más probable que encontremos alimento, que encontremos todo este tipo de necesidades, de cuestiones para poder seguir viviendo, y llega la noche, salen los depredadores, entonces tenemos que resguardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar morir. Básicamente, con las cuestiones de la evolución, nuestro ciclo circadiano fue evolucionando y se fue integrando en una medida compartida junto a nuestros ciclos de sueño, de manera que están muy, muy entrelazados. Entonces, hay distintos sistemas de los que nosotros presentamos que están sujetos a circadiano. No nada más va a ser la parte del sistema sueño-vigilia, sino que el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema autoinmune, el endocrino, el hematopoyético, todos van a tener variación, todos van a tener cambios presentados en el transcurso del día que van a estar sujetos a esta parte del control circadiano. Cuestiones tan básicas incluso como el hierro pueden llegar a tener un patrón de funcionamiento circadiano. Curiosamente hay pacientes que llegan a tener síndrome de piernas inquietas y que cuando llega el pico de melatonina por las noches es cuando peor tienen los síntomas en ese momento. Pareciera ser que va muy, muy de la mano con cómo se libera, con cómo se resguarda el hierro en esos momentos. Y si ustedes le dan melatonina a un paciente que llega a tener un síndrome de piernas inquietas, probablemente le van a empeorar la sintomatología en esos momentos y va a tener mayor malestar. Esto es lo que platicamos, es parte del ciclo circadiano de alimentación, de vigilia o de mantenernos dormidos y de este ayuno, ¿no? Necesitamos durante el día toda esta maquinaria que esté funcionando para el metabolismo, para integrar esta energía que tenemos. Entonces el patrón hormonal y la liberación que vamos a ir presentando es completamente distinta a lo que esperamos durante las noches, donde no vamos a tener este acceso a alimentos y necesitamos seguir obteniendo energía. Entonces, ¿qué se va a hacer? Catabolismo de lípidos, metabolismo oxidativo, entre otras cosas. Nuestro ciclo circadiano va a venir y va a ser guiado, va a ser manejado por nuestro reloj maestro. El reloj maestro, el que va a ir llevando el tiempo en todo el cuerpo, es el núcleo supraquiasmático, esta cosita chiquita que ven aquí en morado. El núcleo supraquiasmático es quien va llevando el tiempo del organismo, es quien va controlando todos los distintos relojes que vamos teniendo en el cuerpo. Los va poniendo todos en sintonía. Piensen en él como si fuera el internet. Todos nosotros ahorita estamos conectados al mismo tiempo. Si alguien se desfasa, si alguien pierde la conexión a estas cuestiones, a veces se pueden ir desfasando, se conecta nuevamente a internet y se agarra este reloj global y pues otra vez estamos todos en tiempo. Así es el núcleo supraquiasmático. Todo el cuerpo presenta distintos relojes, pero todos tienen que ir corriendo a la misma hora. El que va a ir llevando este control en forma va a ir siendo el núcleo supraquiasmático. Lo vamos a encontrar en la base del hipotálamo, directamente por encima del quiasma óptico. Aquí ven el quiasma óptico, aquí está el núcleo supraquiasmático, y dependiendo de las poblaciones celulares que tengamos, se ha dividido tanto en el núcleo como en la coraza o la corteza, podríamos llamarlo así. Esto ahorita no es tan importante que lo conozcan, pero que sepan que va a haber tanto aferencias como eferencias que van a llevar todo este control.
mucha de esta eferencia que lleva a manejar el núcleo supraquiasmático va a ir de la mano a las áreas que controlan y modulan toda la parte del sueño y vigilia. Y al mismo tiempo, a través del tracto retinohipotalámico, va a recibir estas aferencias, van a llegar directamente al núcleo. El núcleo hace conexión y lo lleva esta información directamente hacia la corteza, y posteriormente llega a todas estas eferencias también que se están manejando. Permítanme, creo que se le va a acabar la pila a esto. En un momento. Listo, volvemos. Ven aquí que parte de las conexiones que vamos a ir manejando, la aferencia principal, la aferencia de las más importantes, va por el tracto retinohipotalámico. Las eferencias vamos a platicar más adelante. Ahorita les digo, no nos vamos a meter mucho a esto, pero van a llegar a la zona subparaventricular, van a llegar a hipotálamo, van a llegar a otros núcleos, van a llegar al tálamo. Entonces, todo esto va a permitir que estos mensajes se vayan distribuyendo por todo el cuerpo y que podamos mantener esta semblanza de ritmo dentro de nuestro mismo organismo. Para que el cuerpo se sincronice, nosotros necesitamos distintos factores externos. ¿Por qué? Porque este tiempo interno que tenemos nos permite a nosotros tener una representación del día y la noche y de las actividades que deberíamos estar realizando en este periodo de tiempo. Entonces, la parte principal, el principal sincronizador, el principal mecanismo por el cual nosotros ponemos a nuestro organismo en regla, va a ser la luz. Pero vamos a encontrar que existen otros factores que pueden servir como estos sincronizadores y que a la larga van a influir precisamente a que el cuerpo también se pueda ir saliendo del tiempo. Esta palabra, los Zeitgebers, no sé alemán, entonces probablemente lo haya pronunciado mal, pero precisamente lo que hacen son estas señales ambientales a través de las cuales nosotros vamos modulando y vamos poniendo nuestro organismo, nuestro reloj biológico nuevamente en tiempo. Entonces el principal Zeitgeber que tenemos es la luz. A través de la luz se llega, déjenme ver, no lo he puesto acá todavía. Llega a través del ojo, se recibe la información a través de receptores que no van de la mano con conos y bastones, que van de la mano con receptores de melanopsina, que tienden a ser muy susceptibles a la luz azul, entran al tracto retinohipotalámico, y esto permite que la información llegue directamente al núcleo supraquiasmático. Y a través de las distintas señales celulares, hormonales que tiene, llega a los distintos órganos que nosotros tenemos y los pone otra vez en tiempo. Entonces, más de lo mismo, más de lo que platicamos, llega la luz, llega a través del ojo, entra por el tracto retinohipotalámico y mediante distintas señales, se maneja para ir poniendo los distintos órganos nuevamente todos al mismo tiempo. Pero si ya se dieron cuenta, acá atrás hay otros que son no fóticos, como la actividad física, como las actividades sociales o los alimentos. De ahí que este tipo de situaciones, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio durante las noches, que van al gimnasio a las 10, a las 11 de la noche, se favorece que puedan tener un retraso de fase. Y entonces llegan a consulta de, oye, es que tengo insomnio, trato de dormirme a las 12 de la noche, pero no puedo. E interrogando, mucho de lo que les va a llegar la gente diciéndoles que es insomnio,
una buena parte del tiempo no va a ser insomnio. Va a haber otras situaciones ahí que van a tener que profundizar. ¿Por qué? Porque todos estos malos hábitos pueden favorecer lo que son retrasos de fase, pueden tener todo este tipo de cuestiones que cuando hacen un interrogatorio dirigido van marcando y conociendo los horarios, van viendo cuándo se acuestan, el tiempo de descanso, qué pasa los días que se prolonga esto, pues resulta que son retrasos de fase. Y de ahí que es importante poder ir a hacer este interrogatorio, ir reconociendo este tipo de cuestiones. Para esto va a ser clave la melatonina. La melatonina se sintetiza en la glándula pineal, es derivada de la serotonina. Entonces ven acá todo el camino como del triptofano llegamos a esta melatonina y su producto de degradación, la 6-hidroximelatonina. Esto pues es algo a considerar. ¿Por qué? Porque hay alteraciones que pueden disminuir también la producción de serotonina. Entonces, si tenemos esto bajo, obviamente también va a llevar a que la melatonina no esté funcionando de manera adecuada y que haya alteraciones en el ritmo. Ya cuando han leído sobre depresión, y el STAL tiende a hacer mucho hincapié en esto, una de las teorías que manejan precisamente es que va de la mano con retrasos de fase. ¿Cómo funciona todo este proceso? Tienen lo que platicamos, ¿no? Viene la luz, está el sol, entra la información a través de estas células de la retina que se manejan por melanopsina. Esto pasa la información directamente a través del tracto retino-hipotalámico, llega al núcleo supraquiasmático y lo que hace el núcleo supraquiasmático es que inhibe la neurotransmisión en el núcleo paraventricular, inhibe toda esta vía. El núcleo paraventricular, por su parte, manda información a través de la cadena intermedio lateral, hacen conexión en el ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior llega o lleva esta información directamente a la glándula pineal y ahí se produce y comienza todo este proceso de producción y liberación de melatonina. Entonces, durante el día, como el núcleo supraquiasmático está muy activo, todo este sistema está inhibido, no está funcionando. Por eso cuando empieza toda la parte de la oscuridad, es cuando comienzan a subir las concentraciones de melatonina. Entonces, vemos que se inhibe el núcleo paraventricular y esto a su vez lleva a una inhibición de la liberación de melatonina. ¿Qué pasa en la noche? Disminuye esta información que se transmite a través del tracto retino-hipotalámico. Como esto está inhibido, se inhibe núcleo supraquiasmático, lo que le permite que exista esta proyección excitatoria a través del núcleo paraventricular. Hay una proyección colinérgica hasta el ganglio cervical superior y el ganglio cervical superior funciona a través de la liberación de noradrenalina hacia la glándula pineal, que va a llevar a la síntesis, aumento y liberación de melatonina. Por eso cuando las personas están expuestas constantemente a la luz durante la noche, se llega a inhibir y a retrasar la liberación de melatonina en ocasiones entre 2 hasta 4 horas, lo que favorece también que existan estos retrasos de fase. Más de lo mismo, otra vez viene la luz a través del tracto retinohipotalámico, llega al núcleo supraquiasmático, esto pues llega toda la información directamente hasta el hipotálamo y a través de las distintas señales que van produciendo, funcionando en el cuerpo, se favorece que los distintos relojes dentro del mismo cuerpo se vayan poniendo en sintonía. Esto es a nivel anatómico. Entramos a cómo funciona esto a nivel fisiológico. Y en el nivel fisiológico, lo que vamos a encontrar es toda esta relación que tiene con los genes clock. Los genes clock son genes que vamos a encontrar nosotros expresiones en el transcurso del día. De manera que un de genes clock tiende a tomar aproximadamente 24 horas. ¿Qué pasa o cómo funciona? Tenemos genes como el BIMAL, BIMAL1 o el gen clock, que en su momento se unen a las cajas C
y comienza la transcripción y la formación de proteínas. Entonces, estos productos va a generar proteínas como el CRY o el PER, que a su vez van a funcionar para inhibir la transcripción y detener el flujo de estas proteínas. Todo este proceso donde se unen, se transcriben, se generan las proteínas, se pegan, se inhiben, tiende a presentarse en el transcurso de 24 horas. Existe otra cadena a través de estos genes, estos receptores ROR, donde igual se pegan y pues se favorece que se presenten todas estas proteínas, el BMAL1 y el CLOCK, que van de la mano con todo este proceso. Hablar de genes CLOCK es algo muy bonito, pero a la vez es algo sumamente complejo. Ya Chio nos hacía una pregunta la semana pasada sobre cómo funcionan esto y si tiene relación la epigenética, si existe reversibilidad. Y pues sí, resulta que sí estos cambios, estas situaciones que se presentan, sí llegan a ser reversibles, teniendo y tomando en consideración estos hábitos adecuados, saludables, que pueden mantenernos en estados de tiempo saludables. Aquí vamos a empezar a hacer distinciones entre ciclo circadiano y sueño. Porque si bien ya lo platicamos, hablar de ciclo circadiano no es lo mismo que hablar de sueño. Son procesos que van muy de la mano, son procesos que han evolucionado juntos, pero no son lo mismo. Una cosa es hablar de ciclo circadiano y los distintos ciclos circadianos, y otra cosa es hablar del sueño en general. Aquí lo que platicábamos, y regresando otra vez a esta imagen, es cómo la luz entra y pone todo otra vez en sintonía. Lo va sincronizando, lo va moviendo, lo va llevando nuevamente a un funcionamiento esperado. De esta manera, pues vamos a ir poniendo en orden sueño, vamos a ir poniendo en orden funcionamiento metabólico, liberación de hormonas, etc. Se empieza a alterar esto y empezamos a alterar todo dentro de nuestro organismo. Hablábamos hace rato de las distintas aferencias y eferencias que existen. Por obvias razones, el tracto retinohipotalámico funciona como una de las partes más importantes que tenemos nosotros para ir modulando el sueño. Ahorita vamos a entrar un poquito más a esto, pero dentro de las eferencias, lo principal va muy de la mano con la zona subparaventricular y la cuestión del hipotálamo dorsomedial, que también va a estar influida por la zona subparaventricular. Acá lo vemos esquematizado. Sí se controla toda esta parte de la melatonina a través del tracto retinohipotalámico, pero no es la única función que tiene. ¿Qué pasa cuando está activo el tracto retinohipotalámico? Se estimula el núcleo supraquiasmático, se mantiene encendido. Esto inhibe a su vez la zona subparaventricular. La zona subparaventricular en su funcionamiento normal influye o tiene estas conexiones sobre el hipotálamo dorsomedial, y el hipotálamo dorsomedial se maneja junto a células orexinérgicas. De lo principal que nos va a ayudar a mantener vigilia va a ser orexinas, porque orexinas, ya lo vamos a ver la semana que entra cuando entremos con fisiología de sueño, se conecta prácticamente con todos los sistemas de vigilia que hay. Ven acá cómo llega al locus ceruleus, y el locus ceruleus, por liberación de noradrenalina, comienza muchos de estos procesos que favorecen un estado de vigilia. Entonces, a través del tracto retinohipotalámico se inhibe la zona subparaventricular, lo que favorece que todo el sistema orexinérgico funcione, y esto a su vez nos mantenga despiertos. De lo que más nos llega a despertar es la luz. Entonces, en las noches, cuando ya tienen sueño, cuando están cansados, cuando están intentando dormir y se exponen a la luz, lo que estamos haciendo es inhibir toda esta vía y favorecer que nos mantengamos despiertos. Acá lo vemos más esquematizado. Esto es lo mismo que vimos ahorita. Ven cómo viene el núcleo supraquiasmático. Y si se dan cuenta, núcleo supraquiasmático tiene aferencias muy importantes a zona subparaventricular
y aferencias más débiles a todo lo que es hipotálamo dorsomedial. Pero zona subparaventricular llega directamente con aferencias muy importantes a hipotálamo dorsomedial. Hipotálamo dorsomedial funciona a través de conexiones GABAérgicas con el área ventrolateral de preóptica, y esta va a ser una de las áreas principales que favorecen el sueño. Este es prácticamente el área principal que va a ir modulando todos nuestros procesos del sueño. Entonces, este núcleo, esta área, a través de receptores GABAérgicos y de galanina, inhiben los receptores, inhiben todos estos sistemas que mantienen la vigilia, y al contrario, esto favorece cuando se presentan todas estas conexiones inhibitorias. Hipotálamo dorsomedial lanza conexiones glutamatérgicas excitatorias hacia los núcleos orexinérgicos, que a su vez van a estimular todo el sistema de vigilia. Este ritmo que vamos llevando nosotros va a ir favoreciendo momentos donde vamos a ir durmiendo, momentos donde vamos a ir despertando. Y todas estas conexiones son susceptibles a que nosotros las vayamos modificando con hábitos y con exposición a la luz. Vamos a entrar a platicar un poco sobre proceso C y proceso S. Estos son modelos que nos tratan de explicar cómo se va dando el sueño durante el día y todos los procesos de vigilia. Por un lado, vamos a tener el proceso C, que lo ven ustedes acá en color azul. Y el proceso C va de la mano con esta necesidad, con este estímulo que tenemos por el ciclo circadiano para mantenernos despiertos. Del otro lado tenemos el proceso S, y el proceso S es todo este cansancio que vamos acumulando nosotros durante el día. Se conoce como la presión homeostática de sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso del día vamos realizando actividades, vamos consumiendo ATP, vamos produciendo adenosina, y la adenosina funciona como el modulador principal de este proceso, del proceso S. Aumenta la adenosina, vamos aumentando los niveles de cansancio que tenemos durante el día hasta que llegamos a este punto pico, que es el punto en el que estamos más cansados durante el día. Por el otro lado, tenemos el proceso C, y el proceso C empieza con un nivel de atención y un estímulo de vigilia bajo, pero conforme va pasando el día, vamos ganando más impulso, vamos ganando más energía para mantenernos despiertos, pero conforme pasa también lo vamos perdiendo hasta que se desvanece. Y otra vez empezamos. Se postula que nosotros vamos a empezar a dormir en este punto cuando tenemos niveles elevados de cansancio y al mismo tiempo un bajo impulso para mantenernos despiertos. Aquí lo vemos definido de la misma manera. Viene el día, viene la noche, vemos esta influencia circadiana por mantenernos despiertos, que pueden ver que su cenit se encuentra aproximadamente a las 9 de la noche, y curiosamente, por ese periodo de tiempo es cuando más necesidad tenemos nosotros de quedarnos dormidos. Pero como es cuando más alerta estamos por ciclo circadiano, pues como tal no nos quedamos dormidos a pesar de eso. Va bajando este impulso por el mismo ciclo circadiano por mantenernos despiertos. ¿Y qué pasa? Que nos empezamos a quedar dormidos cerca de este punto. Dormimos, comienza a eliminarse adenosina, comenzamos a disminuir toda esta carga de, pues ahora sí que de basura, de desecho que tenemos nosotros, hasta que llegamos a este punto. Y si se dan cuenta, aproximadamente entre las 7 y las 9 de la mañana, el impulso circadiano que tenemos por mantenernos despiertos es muy bajo. Realmente es muy bajo. Por eso no se recomienda que los niños a esa hora tengan materias importantes como matemáticas, como ciencias. ¿Por qué? Porque esa hora su cerebro y su ciclo circadiano no está diseñado para que estén alertas. ¿Por qué nos despertamos? Porque ya dormimos durante la noche y consumimos toda esta adenosina que nos mantenía despiertos.
Entonces, a pesar de que tengo muy bajo impulso por mantenerme despierto, pues tengo muy pocos niveles de cansancio. Y entonces eso favorece que yo despierte. Así es como se llega a explicar hasta cierta manera el proceso sobre cómo vamos durmiendo y cómo nos vamos despertando. Acá tenemos otros ejemplos de lo mismo, de cómo este sistema, en particular el proceso C y el proceso S, nos explican cambios en las personas en el transcurso del día. Acá pueden verlo ustedes normal, como se esperaría. Viene el cansancio, se elimina, despertamos, bajo impulso por mantenernos despiertos, aumenta esto durante el día, por acá ya tenemos mucho cansancio, pero pues acá tenemos demasiado impulso por mantenernos despiertos, seguimos acumulando cansancio, baja este impulso por mantenernos despiertos y es cuando logramos dormir. ¿Qué pasa si durante el día se nos ocurre tomar una siesta? 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Dormimos y baja este nivel de basura, nivel de adenosina que nosotros tenemos. Entonces, cuando llega la hora de la noche, esta necesidad que tenemos por quedarnos dormidos ya es mucho menor. Y entonces las personas van a llegar a batallar mucho más en dormir. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo un impulso bajo por mantenerme despierto, pues el cansancio que tengo puede que no sea suficiente para poder dormir. Ahora, ¿qué pasa si no duermen? ¿Qué pasa cuando esta privación de sueño se presenta y seguimos acumulando más basura, más adenosina? Seguimos incrementando esta presión de sueño. Y entonces, independientemente de que se quieran ustedes mantener despiertos o que tengan demasiado impulso por mantener esta vigilia, el cansancio, este proceso ese que se está manejando, tiende a ser mucho mayor y favorece que se queden dormidos, aún en momentos del día cuando esto no se esperaría. Hasta aquí, ¿alguna duda? No alcancé a escuchar bien en qué momento dijo cuando no aprenden los niños, o sea que no se recomendaba, eso no alcancé a escuchar. Habitualmente es esto que viene por acá, del proceso C y el proceso S. Si te das cuenta, lo que mencionaba es que cuando termina el sueño, cerca de las 7, 8, 9 de la mañana, es justo cuando tenemos más bajos estos niveles de atención y de vigilia. Termina el sueño porque tenemos poco cansancio, porque ya consumimos estos niveles de adenosina durante la noche. Pero como tal, el cuerpo no está preparado, no está listo para mantener niveles de vigilia altos. Entonces luego hay escuelas que a esa hora quieren ponerle a los niños clases como matemáticas, como física, y el niño pues no está preparado en esos momentos biológicamente para sostener esos niveles de atención. Pues se recomienda que cuando tienes niños y vas trabajando sobre esa parte, optes por materias más sencillas, materias más amables, materias más amigables para los niños, para que puedan ir agarrando ya más energía en el transcurso del día y esto les favorezca que puedan tener atención. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Acá nos vamos a quedar hoy. Les digo, esto es algo básico,